Buenos días, hoy estamos en Madrid con un erudito, con una eminencia, con una cabeza pensante de la política, don Joaquín Leguina Herrán. Muy buenos días, Joaquín. Buenos días. Pues quiero decir que con el profesor Tierno Galván, alcalde de Madrid, don Joaquín, le encarga la Concejalía de Hacienda en el año 1979 y asume la Secretaría General de la Federación Socialista Madrileña. Se convierte posteriormente en el primer presidente de la Comunidad de Madrid del año 1983 a 1995 y sería asimismo diputado en el Congreso de los Diputados, anteriormente ya en el 82 y posteriormente en el 2000, en el 96, en el 2000 y en el 2004 presidiendo la Comisión de Defensa. Quería decirte, Joaquín, que vengo de entrevistar hace unos días a Pepe Bono en Toledo, a quien tú votaste en el Congreso de tu partido en el año 2000 y que por tan solo 9 votos no ganó al presidente Zapatero. Así es. Así es. Que luego, para desgracia de este país y del PSOE, perdió. Perdió. Y luego te lo diría yo. Mira, quería comentarte que hoy es un día muy importante, como tú bien sabes, para la democracia española, 21 de diciembre, porque se celebran las elecciones en Cataluña. Debido al precepto constitucional 155 que ha aplicado el Gobierno de España, por el que se disolvió el Parlamento catalán y se cesó al Gobierno. Tú has dicho en tu libro, en los 10 mitos del nacionalismo catalán, que el primer derecho que tiene un ciudadano es a no ser expulsado de su país y que el primer deber que tiene el Estado es a garantizar ese derecho. ¿Qué piensas que va a ocurrir hoy en Cataluña? Pues no tengo la bola de cristal. Puedo decir lo que desearía que Lo que desearías que ocurriese. Bueno, que yo creo que sería bueno para todos que ganara el bloque constitucionalista, es decir, el Partido Socialista, Ciudadanos y el Partido Popular. Si estos sacan más diputados o con más votos que el otro bloque, las cosas cambiarán de rumbo y yo creo que se planteará una nueva convivencia en Cataluña y una nueva convivencia política con el Estado, es decir, se normalizarán las relaciones. ¿Qué es lo deseable? Yo creo que cualquier persona desearía eso. Lo que a mí me preocupa un poco, y de este panorama que esperamos que hoy suceda, es que Pedro Sánchez y Miquel Iceta, secretario general del PSOE y secretario general del PSC, han dicho que no quieren pactar con las fuerzas constitucionalistas en alusión a que pertenecen a la derecha, PP y Ciudadanos, algo que ha sido muy criticado, por ejemplo, por Alfonso Guerras, vicepresidente del Gobierno, diciendo que nadie perdonaría que no se pactase con las demás fuerzas constitucionalistas porque nos llevaría a una encrucijada sin salida o a regalarle el gobierno a Esquerra. ¿Qué piensas de esta decisión de tu partido político? No ha tomado todavía ninguna decisión, lo han dicho en campaña electoral. Lo han dicho en campaña electoral. Yo creo que, como otras veces ha tenido que rectificar, pues no le costará mucho rectificar esta vez. Si realmente el número de diputados de esas tres fuerzas que he hablado antes, Partido Socialista de Cataluña, Ciudadanos y Partido Popular, son mayoritarias en el Parlamento de Cataluña, no hay forma humana de no llevar un gobierno constitucionalista hacia adelante. Porque el PP será de derechas, es una derecha democrática en cualquier caso, se puede pactar un programa social. Socialdemócrata y de gobierno y sí, perfectamente, vamos. No hay ningún problema. O sea, que estás convencido de que se llevará a cabo si se da estas premisas que acabo de señalar, estoy convencido de que se hará. Retomando lo que decía al inicio, el periodista Fernando Jáuregui dijo que si Pepe Bono hubiese ganado por esos 9 votos el Congreso del 2000 del PSOE, muchas cosas que luego han ocurrido no hubiesen ocurrido y el estado actual que padece el Partido Socialista no sería el mismo. Si hubiese llegado a gobernar este país como lo gobernó quien ganó en ese Congreso, Zapatero, las cosas con Cataluña hubiesen sido diferentes. Sin duda. Sin duda. Quiero que vayamos entonces al 13 de noviembre del 2003. Faltan 3 días para las elecciones en Cataluña. El Palacio de Sant Jordi estaba agotado por 16.000 personas. El candidato a la presidencia del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hace una promesa de 10 palabras que abren las puertas del Palacio de la Generalitat a Pascual Maragall. Apoyaré la reforma del estatuto que apruebe el Parlamento catalán. Un texto que blindaba las competencias en manos del gobierno de Cataluña, que establecía el concepto de nación, que entre otras cuestiones establecía la circunscripción única en elecciones catalanas, el control autonómico de puertos y aeropuertos, todo con difícil encaje constitucional y que casi 4 años después, en 2010, el Tribunal Constitucional las tumba, declarándolas inconstitucionales. ¿No crees que aquello fue un grave error y que sentó un germen y un caldo de cultivo de lo que hoy estamos viviendo? Fue un error que se repitió varias veces, porque evidentemente ese es el origen de las grandes demandas. Nos han hundido el Tribunal Constitucional
un tribunal fascista, todas estas barbaridades que se están diciendo nacen de ahí. Nacen de ahí. Nadie demandaba un nuevo estatuto en Cataluña, solo Maragall y Zapatero, que en fin, se podían haber callado, ¿no? Sí. Primero, eso se discute en el Parlamento de Cataluña, en la redacción y un proyecto de nuevo estatuto, y no llegan a ningún acuerdo. Exacto. Y bueno, pues ahí habían callado y ahí se quedaba. No, pues Zapatero, no contento con eso, llama a Artur Mas, que era de Convergencia, y le convence de que dé un paso adelante, que él se encargaría en el Parlamento español de sacar eso. No tenía los votos tampoco el Partido Socialista en el Parlamento español, porque no tenía mayoría absoluta. Se desatasca allí, gracias a Zapatero, se podía haber atascado y quedarse ahí. Vuelve aquí, viene aquí a Madrid al Parlamento español, se vuelve a atascar y nuevamente, rompiendo además el gobierno de Cataluña, porque estaba el tripartito entonces, sí. No trata con Esquerra Republicana, que está en el gobierno de Maragall, sí con Artur Mas, vuelven a desatascarlo y en la segunda, para decirlo finamente, la segunda cagada. Y la tercera es que pasa al referéndum antes de que el Tribunal Constitucional dice su sentencia. Exacto. Entonces, haces votar a los catalanes, que por cierto, votó una muy pequeña minoría, ¿no? Pero haces votar a los catalanes antes de saber si es constitucional o no. O sea, esto fue la continua cagada del señor Rodríguez Zapatero, que es responsable en origen de todas estas barbaridades que estamos viendo ahora. Eso hizo que Pepe Bono abandonase el gobierno, como el otro día me contaba, el estatuto, y tú muy bien dijiste que votaste a Zapatero porque ibas en las listas, que si no te lo hubieses pensado muy mucho. Y que el propio Zapatero fue el que pegó un giro copernicano completamente a la política territorial que había llevado hasta entonces el Partido Socialista Obrero Español. Así es, así es. Así es. Para desgracia del partido, para desgracia de España y para desgracia de los catalanes, que están sufriendo un auténtico estrés traumático durante ya bastantes años. Lo que no puedo entender es que en el año 2014 el presidente Zapatero dijo que la radicalización de los nacionalistas es culpa del Tribunal Constitucional, lo que me acabas de decir, que es un tribunal fascista. Y lo dijo porque los ciudadanos de Cataluña habían votado un estatut, en sus palabras textuales, y luego viene el Tribunal Constitucional y anula una serie de artículos. Y entonces esto es un fallo del sistema. Palabras textuales, no las puedo comprender, porque es nuestro legislador negativo. Vamos a ver, el Tribunal Constitucional hace la labor que tiene que hacer. Es decir, se lee el estatuto y se lee la Constitución, y hay artículos del estatuto que no entran en la Constitución. Y no hace falta ser un administrativista ni un experto en derecho constitucional para verlo. El Tribunal Constitucional hace la labor que tenía que hacer, cumple con su deber. Si no cumple con su deber, es aquella persona que, teniendo la responsabilidad más alta del Estado, como es el presidente del gobierno de España, nos mete a todos en este lío. Queda completamente claro tu postura y que yo comparto plenamente. Te quería preguntar, el programa electoral del Partido Socialista en Cataluña lleva una condonación de la deuda por parte del Estado de España, una quita de la misma de los 52.000 millones, pues una parte. Mi presidente de Asturias, Javier Fernández, ha dicho que no permitirá que nadie lleve ventaja en esto. El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha dicho que es un error político y un error de concepto, que las deudas hay que pagarlas. Yo estoy de acuerdo con ellos. ¿Qué piensas tú de este tema? Lo mismo, yo no soy presidente de nada, pero en fin, yo cotizo a la Seguridad Social y al IRPF. Y no tengo por qué perdonar una deuda que han montado estos para hacer el gamberro, políticamente hablando. Entonces, tú puedes poner en un programa electoral lo que tú puedes hacer, pero no lo que los demás tienen que hacer. Exacto. No sé si me explico. Tú pones el programa electoral lo que tú, si eres presidente de la Generalitat, puedes y debes hacer. O dices, anuncias, voy a hacer esto, pero no dices lo que tienen que hacer otros. Oiga, sus competencias están, como todo el mundo, están limitadas, ¿no? Tienes ganas de meter más demagogia en el sistema que no viene a cuento, de verdad. Que no viene a cuento, exactamente. En octubre, Joaquín, declarabas al mundo que el PSOE es responsable de haber sido consentidor con los nacionalistas y que la medida era más Europa. Esperanza Aguirre, en este videoblog político, una de tus sucesoras, me comentaba que habían sido corresponsables todos los gobiernos de España, del PP y del PSOE, consentidores con los nacionalistas en concesiones a los mismos. ¿Piensas que la solución sigue siendo más Europa?
Sin duda. Sin duda. La solución para los países europeos es más Europa, para todos los países europeos, incluida Polonia. Incluida Polonia. La Polonia de aquí y la Polonia de allá. Las dos Polonias. Entonces, tiene razón ella. Desde Suárez, luego González y luego Aznar han sido consentidores. El caso de Aznar es llamativo porque tiene dos etapas, una que no tiene mayoría absoluta y se tiene que apoyar en alguien para sacar, entre otras cosas, los presupuestos, y eso se entiende, pero es que cede unas cosas, cede una ley hecha en el Parlamento catalán que sirve para echar el castellano de Cataluña, y en lugar de recurrirlo al Tribunal Constitucional, no solo no lo recurre, sino que impide mediante presiones que el defensor del pueblo lo recurra. Y es una ley perfectamente anticonstitucional, que es la ley de la lengua. Tienes que rotular por lo menos en catalán. Si tú pones casa Pepe, te meten una multa. Eso es ininteligible y inasumible. Bueno, pues eso lo hizo Aznar. Luego no, la segunda parte, cuando ya tuvo mayoría absoluta, pues se puso muy firme y muy bien, no tengo nada contra él personalmente, ¿no? Pero luego la dejadez. Y pensaron todos ellos, todos los gobiernos centrales, pensaron que era de broma esto, que Pujol era un buen chico, que en fin, son pelillos a la mar. De los pelillos a la mar ha salido esta melena. Casi nada, exacto, eso sí que es un titular, de esos pelillos a la mar ha salido esta melena. En tu obra dices que los nacionalistas detestan el bilingüismo, que lo persiguen y que esto es un ataque directo a los ciudadanos. ¿Cómo podemos, desde el gobierno constitucionalista que esperemos que hoy surja, o desde el gobierno de España, solucionar esto? Pues exigiendo lo que dice la Constitución, y que dice, el español, el castellano, es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el derecho de usarla y la obligación de conocerla. Y si a los niños de Cataluña les prohíbes que en el recreo hablen español, están saltándose la Constitución. Exactamente. Cumpliendo con la Constitución, que es lo que toca. Me llama mucho la atención que en tu obra reproduces una circular de la Generalidad en la que al personal sanitario de Cataluña se les obliga a hablar en catalán con independencia de la lengua que utilice el interlocutor, aunque el paciente la desconozca. Y esto lo reproduces en tu obra, y a mí me llama mucho la atención. Yo soy paciente de allí, me habla el médico en catalán y digo, le leo el artículo de la Constitución. Usted me habla en el castellano. Y me tendrá que hablar en castellano, y si no, lo denuncio. Punto. Así, es que esa es la actuación que deben de tener todos los ciudadanos. Joaquín, por eso... Sí, pero claro, estás contando con el médico y a ver quién se atreve. Quien se atreve a meterse con el médico, que te puedes tener una enfermedad grave. Si es una gripe, vale, ¿no? Pero si es una enfermedad grave, a ver quién se mete con ella. A mí me preocupa mucho el adoctrinamiento que se está llevando a cabo en la enseñanza, en los medios de comunicación. Por ejemplo, cuando se aplica el 155, ahora hubo una enmienda en el Senado del Partido Socialista, porque el gobierno de España quería aplicarlo también a los medios de comunicación, a la TV3, que es una televisión sectaria, y que ha claramente falseado toda la información a lo largo de la campaña electoral. Y Alfonso Guerra lo criticó mucho, el que se haya excluido... Pero eso se ha excluido de facto, no de jure. En cualquier momento, si las cosas no se arreglan el día de hoy, en cualquier momento se puede intervenir eso. Eso es simplemente de facto. De facto, el gobierno no ha intervenido, pero tiene la capacidad legal para intervenir en cualquier momento. Ah, vale. O sea que puede hacerlo. Y quería preguntarte una última cosa antes de cambiar de tema. A mí me ha parecido algo escandaloso y preocupante que el señor Iceta, que puede ser uno de los presidenciales, es uno de los presidenciales y puede ser presidente en los próximos días de Cataluña, haya dicho que, dijo que se valorase la posibilidad de indultar a los golpistas secesionistas si resultasen, como espero que así sea, condenados. No, es que anunciar a priori que les vas a indultar es como decir, puedes asesinar a tu padre que te voy a indultar. Mire usted, este es un delito gravísimo. Es gravísimo, es un secesionista. Y además usted puede hablar de indulto una vez que ya han sido condenados. ¿Cómo se puede intervenir antes?
¿Te vas a pasar por el arco del triunfo lo que diga el tribunal que les va a juzgar? Espérate por lo menos, ¿no? ¿A ti como socialista qué te parece? No, mal, fatal. Como a mí, pues entonces. Bueno, tú que te defines como un socialdemócrata moderado, ¿qué piensas que tu partido haya regalado ayuntamientos y autonomía y esté gobernando autonomías con gente que se asienta en el comunismo radical, que se asienta en la insolidaridad y en el odio social hacia el PSOE y hacia el PP como son la gente de Podemos? Vamos a ver, yo creo que hay casos y casos, ¿no? No todos los de Podemos son lo mismo, etcétera, etcétera. Realmente Podemos, como partido, es relativamente inoperante, porque se juntan ahí churras con merinas. O sea, que es un partido, más bien es las confluencias, dicen. Sí, las confluencias. Los círculos. Exacto, bien. Entonces, depende. Yo, desde luego, no hubiera apoyado, por ejemplo, que hizo el PSG una cosa mucho peor, que no fue apoyar a Podemos, fue apoyar a una persona de la CUP, es decir, de la más radicalidad, la mayor radicalidad separatista catalana en la ciudad de Badalona. Desalojando. Desalojando al señor del Partido Popular. Pero es que, vamos, la demonización que se hace de Rajoy y del Partido Popular solo beneficia a los separatistas y a Podemos. Oiga, usted, el bloque, esto lo hemos visto ahora, los que se tienen que apoyar en las cosas gordas de verdad, como es la secesión, etcétera, son el PP y el PSOE. Claro, los dos grandes partidos que sustentan esta democracia. Exacto. Entonces, todos estos bailes de que es la derecha y tal, oiga, mire usted, el debate de derecha e izquierda existe, pero no es el único y a veces no es el más importante. Por eso yo a usted le admiro mucho, Joaquín. Te admiro mucho porque tus planteamientos son unos planteamientos muy sensatos, muy coherentes y que sientan cátedra, de verdad, dentro de tu partido y del socialismo. Y sí, porque vivimos en una sociedad a veces muy sectaria. Y a mí me gusta gente dialogante, gente que tiene capacidad de palabra, de entendimiento. Si tú fueses hoy secretario general del Partido Socialista, las cosas se irían muy bien en España. No lo sé. Sí, sí, porque nos entenderíamos todos muy bien. No lo sé, pero sí, no voy a serlo, no te preocupes. Afirmaste que un pacto del PSOE con Podemos para el partido sería horrible, pero sería muchísimo peor para el país, porque no se puede pactar, dijiste, si eres mínimamente patriota, con gente que odia a España. ¿Sigues pensando lo mismo? Sí, pero no todos los de Podemos odian a España. Insisto que no es un bloque ideológico constituido. Una cosa es Pablo Iglesias y otra cosa es otra gente. Sí, me refiero por ejemplo a Pablo Iglesias, cuando acusó de asesino a Felipe González en el hemiciclo, cuando acusa de presos políticos a los golpistas catalanes. Sí, bueno, con este señor, pues evidentemente no hay nada que hacer. Es muy difícil hacer nada. Presenta un recurso de inconstitucionalidad por la aplicación del 155, situándose al margen de la Constitución, de la ley, del gobierno y de los partidos constitucionalistas. No, está claro. No hay nada que Pero hacer. vamos, yo creo que hay poco que hacer. Pero dentro de Podemos hay gente muy apreciable también, hay que decirlo todo. Al margen del señor... Sí, no están precisamente dirigiendo el partido, pero hay gente apreciable y gente respetable, también la hay que decirlo. A mí le transmitía el otro día al señor Pepe Bono que me preocupaba un poco, un poco bastante, que el Partido Socialista Obrero Español, que es uno de los grandes partidos sobre los que se sustenta nuestra democracia y la vertebra, que Pedro Sánchez haya querido podemizarse o haya querido podemizar al PSOE. Y, por ejemplo, veo a Susana Díaz que ni se ha podemizado ni se ha humillado ante las gentes de Podemos. ¿Tú qué piensas? ¿Si llegará a podemizar el PSOE? Bueno, si se podemiza el PSOE desaparece. Nunca se vota la fotocopia, siempre se vota la original. Exacto, esa es una gran frase, nunca se vota la fotocopia. Entonces, pero yo creo que las cosas se han agudizado tanto en Cataluña que Pedro Sánchez hoy no puede ni siquiera plantear eso. Es decir, no puede llegar al gobierno, que es lo que quiere hacer y me parece absolutamente legítimo, llegar a gobernar en España con el apoyo de esta gente. Es que lo dijo, que sí, llegaría... pero es que las cosas han cambiado desde que dijo eso hasta la actualidad. Yo creo que ya ni se lo plantea. En su día dijo, llegaré al poder codo a codo con Podemos. Pero no lo dice ahora. Es imposible decirlo después de la experiencia catalana, es imposible. Es imposible, vale. Eso me tranquiliza mucho. Bueno, vale. Y porque en otra entrevista tú habías dicho
que Pedro Sánchez, también esto es cierto que ha cambiado pasado el tiempo, estaba obsesionado con que el único problema que tenía España era el presidente del gobierno. Y tú dices que ojalá el principal problema que tuviese España fuese Mariano Rajoy. Hombre, salimos estupendamente, pero desgraciadamente, aunque yo no he votado a Mariano Rajoy, no, me parece un ciudadano bastante normalito, ¿no? Y es demócrata. Por tanto, no es el peligro mayor. Aquí el peligro mayor son los populismos, o bien nacionalistas, o bien de otro tipo, como son los problemas que tiene Europa. Tiene el problema de los nacionalismos, no solo es este país. No, por supuesto. Hay otros que también tienen este problema, y casi todos los países tienen el problema del populismo. El populismo de derechas y el populismo de izquierdas. Los extremos nunca son buenos y siempre tenemos que estar en la moderación, en el entendimiento. Pero van a existir lo que se trata es que no crezcan demasiado. Exacto, que no crezcan demasiado. Para ir concluyendo, Joaquín, quería preguntarte, me interesa mucho la idea del patriotismo. En tu obra, Los 10 mitos del nacionalismo catalán, hablas de que ser patriota es que cada uno cumpla con su deber. ¿Por qué piensas que la izquierda no moderada y la extrema izquierda odia tanto el concepto de patriota y de patriotismo? Bueno, yo creo que esto es, en España venimos de una dictadura, ¿no? Y algunos quieren resucitarla cada día, ¿no? Todo el día están hablando de Franco, que está allí ya... Muerto y enterrado. Muy enterrado. Entonces, vamos a ver. Es verdad que Franco quiso apoderarse de la palabra patria. Sí. Y claro, los demás también eran patriotas. Y tergiversó el lenguaje, como todas las dictaduras, por otro lado. Pero bueno, ser patriota, esa frase que has usado es del almirante Nelson. El almirante Nelson, en el momento que empieza la batalla de Trafalgar, que la ganó y perdió la vida ahí en ella, sí. Se dirige a sus marineros y les dice: Inglaterra espera que cada uno cumpla con su deber. Y es la definición mejor del patriotismo, que cada uno cumpla con su deber. Y ya está. Y se ha elaborado últimamente esa es la palabra patriotismo, la palabra patria, en el sentido más democrático, ¿no? El Habermas, este pensador alemán, sostiene que debe existir un patriotismo constitucional, es decir, un patriotismo democrático, que para nosotros la patria no es solo nuestra historia, llena de luces y de sombras, como cualquier historia de cualquier país, sino también la defensa de nuestra libertad, la defensa de la Constitución. ¿Cómo ves, Joaquín, el futuro de España? Hombre, quiero ser optimista. Yo, lo que más me preocupa, aparte de estos arrechuchos populistas de tipo separatista, etcétera, etcétera, me preocupa el futuro de mis hijos, claro, el futuro de mis nietos. Entonces, en ese sentido, mis hijos están mejor formados que los de mi generación y mis nietos espero que estén todavía mejor. Pero, ¿qué pasa? ¿Y el mercado de trabajo? ¿Cómo está? Pues hecho unos zorros. Es decir, tú puedes tener un nivel, por ejemplo, en informática, es decir, moderno, sí, muy alto, y te puedes encontrar con que te contratan 3 meses, 2 meses, 1 mes, que estás medio año en la calle. Este asunto tiene que cambiar. Y tiene que cambiar para bien, no para mal. Exacto, tenemos que lograr un mercado de trabajo más estable y sobre todo y unos salarios más decentes. Dignos. Sí, exactamente. Y eso espero que sea el futuro de este país. ¿Lo conseguiremos? Pues a vosotros que sois más jóvenes, nosotros ya estamos fuera de juego. A nosotros nos toca pelear. Nosotros estamos en las pensiones ya, preocupados por las pensiones. Y quería hacerte una última pregunta. Ana Botella, alcaldesa de Madrid, dijo en el 2013 que había que suprimir, cosa que yo comparto ya desde hace muchísimos años, las organizaciones juveniles en los partidos políticos, a lo que ella llamó las nuevas generaciones en el Partido Popular. Tú la seguiste hablando de las juventudes socialistas. Yo comparto ese planteamiento en el sentido en el cual entiendo que el partido político tiene que constituirse como tal, sin organizaciones juveniles. ¿Sigues pensando lo mismo? Yo sigo pensando lo mismo. Los juveniles, la gente joven tiene que estar en otras cosas. No tiene por qué estar en los partidos. Y además, y menos tener esas influencias. Y menos hacer carrera dentro de los partidos. Habría que hacer una ley de partidos, de verdad, que es imprescindible para que estos sean de verdad democráticos y dos, poner condiciones. Tú no puedes poner en la lista electoral a quien te dé la gana, tiene que tener unas condiciones públicas. Es decir, usted si no ha trabajado no puede ir en una lista, lo siento mucho. No puede. No debe ir y no puede ir. Usted tiene que trabajar en lo que sea, pero trabajar.
No puede ser que estéis en medio congreso de los diputados en este momento, tiras de currículum, algunos están falsificados además, y dice, lo cual es gravísimo. Debería ser gravísimo. No, debería ser la dimisión absoluta, inmediata. Bueno, entonces ahí aparece usted que ha sido activista. Coges, te vas ahora al Ayuntamiento de Madrid y miras la lista de Podemos a ver qué currículum tienen y pone esto que te estoy diciendo, activista. Bueno, lo de activista me parece... no me había dado por mirarlo, pero me parece el colmo de todos los colmos. Y no puede ser. No puede ser. No puede ser. Yo creo que hay que trabajar de un caminero o de ingeniero de caminos. Me da igual, pero haber trabajado para ser un representante político. Si no, ¿a quién representas? ¿Pero qué has hecho en la vida? Me gusta tu idea que desde aquí lanzamos de hacer una nueva ley de partidos políticos. No, una ley de partidos que no existe ninguna ley. Bueno, exacto. Existe una ley que existe una ley, pero no es de partidos políticos, exacto. Hacer una ley de partidos políticos como tal, que regule y que establezca... Para todos. Para todos. Si hay que hacer primarias, que las hagan todos. Todos. Si se decide que hay que hacer primarias, yo tengo dudas. Pero es que ahora, dime un solo caso de un partido que haya hecho primarias para elegir al candidato y haya ganado. No lo hay. No lo hay. Con lo cual... El que hace primarias, valo yo. Exacto. No, o todos o ninguno. Eso por un lado. Y otras cosas, no puedes hacer lo que te dé la gana, echar a la gente del partido porque te cae mal, etcétera, etcétera. Y cuando la selección de las élites del partido no puede ser todo a dedo, hombre. Si es que el sistema de cooptación está bien para el Papa, pero para... Si las empresas a los puestos de responsabilidad fueran solo por cooptación, se arruinarían. Y eso es lo que está pasando. La cooptación es un sistema pésimo. Pésimo. No nos lleva a ningún sitio. ¿Hemos terminado? Hemos terminado. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Joaquín. Estoy ahí.